Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante poco menos de una hora y media, en este caso, con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Y usted cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy mejor. Estamos de a poquito. ¿Se nota que nos alegra mucho que estés acá con nosotros? Se nota, sí, se nota, Orlando. Si querés te saltamos, te saltamos, te bailamos. Está alborozado, Barragán. Está contento, está sin peso. Está sin peso. Viene tranquilo, Barragán. Muy bien, hoy están con nosotros en el programa para compartir la periodista Nora Ancharola. Nora, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenida, ¿Qué tal? Un placer. También está con nosotros el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Hugo Trinchero. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Bienvenido. Y como si esto fuera poco, también está con nosotros el actor y director teatral Luciano Cáceres. Hola, Luciano. Muy buenas noches. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con un informe que preparó la producción sobre el unitario que estrenó Canal Telefe. Lo que el tiempo nos dejó, se llama este unitario. Tuvo poca repercusión y en este caso una comparación también con la circulación o la hipercirculación que tiene el programa de Tinelli. Lo vemos. Lo que el tiempo nos dejó. ¿Qué significa monopolio? Días pasados, José Eliayev no entendía, o simulaba no comprender, qué significa monopolio. Sandra, entre otros, clarificaba el panorama del despistado periodista. Usted, Mariotto, habla de grupo monopólico. Está diciéndonos que un grupo monopólico. Pepe, usted será semiólogo, yo no. No soy semiólogo. En la Argentina hay grupos que tienen más licencias de la que deberían tener y que tienen posiciones dominantes en determinadas áreas de cobertura. Posiciones dominantes es una cosa, monopolio es otra cosa. Bueno, al tener posiciones dominantes se convierten en grupos monopólicos. Es cuestionable. Bueno, es cuestionable, cuestiónelo. Todos los periodistas sabemos que las noticias mueren o rebotan. Y para que rebote, los contenidos de muchos medios tienen que dialogar entre sí. Esto es lo que hace una posición dominante. Y por eso la capacidad de presión de una posición dominante, de un monopolio, de un oligopolio. Saber que vos tenés un diario, que vas a sacar una tapa, y que al día siguiente todas las radios de los 4 puntos cardinales del país y los canales de noticias van a estar hablando de lo que vos publicaste. Otro claro ejemplo lo constituye la retransmisión en cadena nacional de los desopilantes escándalos del Bailando, en contraste con el absoluto ninguneo a la excelente ficción de Sebastián Ortega, Lo que el tiempo nos dejó. Esta es la cadena del Bailando. Si me vas a meter a mí, yo te respondo perfectamente a vos lo que me estás diciendo. Y yo te cuento, a mí sacame de todo y yo no me metas en ningún tema. Si querés, habla de quien quieras. Conmigo te pido que no te metas. En Intrusos, toda la verdad sobre el enojo de Marcelo Tinelli. El enojo, la furia de Marcelo Tinelli. Algún día se iba a calentar. La pelea menos pensar. El enojo de Marcelo Tinelli. ¿Se enojó en serio para vos? Lo sorprendente es que Tinelli le conteste de la manera que le contesta a Reina Rich. El capitán del Titanic chocó contra el iceberg. Inesperada reacción de Marcelo Tinelli. Tinelli ayer se ofuscó, se enconó. Hay muchos temas. El primer tema es que hoy se lanza el caño en el programa de Showmatch. Volvió Marcelo Tinelli. ¿Vuelve el baile del cañón? Vuelve hoy. La mole mole se recontraenojó. La discusión de la mole moli. No bailo más, olvídate, ¿qué me importa? Me dedico a lo mío, al boxeo y a la mierda. Se cansó, se hartó, renunció. Tras el enojo, el boxeador se tomó un taxi y se fue al hotel. Showmatch es el país. Y estos pequeños fragmentos de los 2 capítulos de la ficción de Telefe que trataron de Evita y Astiz. Vaya contraste. Señora, ¿necesita algo? ¿Vos podés creer que estos hijos de puta me bajaron el pulgar? Son los mismos alcahuetes de siempre que me están cagando. Lo van a traicionar. No me dejan trabajar. Usted está trabajando, señora. ¡Yo soy Eva Perón, carajo! ¡Carronero de mierda! Me llamo Ángel. Vine porque una vecina me dijo que ustedes se juntaban acá. Estoy buscando a mi hermano Ricardo Luis. Desapareció en plena luz del día.
Y dos madres nuestras, Susana y Rosa, lo acompañaban a tomar el colectivo, por miedo que se lo lleven. ¿Cómo se reiría de nosotros? Ángel, no llego todavía. ¿A dónde, señora? Lo va a tener que acompañar, señora. ¿Qué, señor? Señora, acompáñeme. ¡Rosada! ¡No me toque, no me toque! ¡Ángel! ¡Ángel, por favor! Me parece súper interesante que salga esto al aire en este momento porque hay toda una generación que no vivió un montón de cosas. Tiene la supervisión histórica de Felipe Piña, Migorena ya representa a Astiz. Lo interesante es que es uno de los pocos hoy por hoy, además de 678, que habla de esos momentos históricos de los cuales muchos prefieren desentenderse. Pregunta final. ¿Por qué no dedicar aunque sea un mínimo espacio a difundir una ficción alejada del costumbrismo? Hace algunas semanas, el programa Infama entrevistó a Seba Ortega. Fue para esto. Escándalo en la noche, fotos, golpes y la policía de por medio. Tuvo un incidente con Luisito Ortega y lo encontramos a Sebastián Ortega, el talentoso hermano de Luis. Ayer hubo un episodio que protagonizó tu hermano con un fotógrafo. Supuestamente dice que se llevó la cámara y le pegó al fotógrafo y hay una denuncia en la comisaría 19. ¿Estás enterado de eso? No tengo idea. Bueno, a ver, Hugo, ¿qué opinas sobre estas, digamos, dos miradas que hay sobre la televisión? Una televisión que claramente apunta, si querés, a un entretenimiento, con determinadas características ese entretenimiento, y por otro lado, una televisión que produce algunos contenidos, pero que su circulación es más restringida, ¿no? Sí, opino, no soy especialista en el tema, pero opino que a medida que uno va descubriendo, y la sociedad en su conjunto va descubriendo y tomando conciencia de su pasado, de todo lo que hemos vivido como argentinos, aparecería ser como que la televisión concentrada o los medios concentrados banalizan cada vez más nuestra conciencia, digamos, ¿no? Pretendiendo mostrar que todos estamos en ese show, digamos, ¿no? ¿Nora? Sí, a mí lo que me parece es que en esto, como en todas las cosas que últimamente están pasando, hay una partición de aguas nuevamente muy impresionantes, ¿no? Tinelli representa para mí la banalización más absoluta de cualquier tipo de contenido y pensamiento. Ulanowski dice que cuando necesita descansar la cabeza a la noche lo pone 10 minutos para poder vaciar la papelera y continuar. Y yo creo que un poco es la función que tiene. El tema es cuando la papelera queda vacía y no se llena de vuelta. Esto es lo que me preocupa. En cuanto al otro trabajo, yo te lo pondría con un ejemplo de la gráfica. Hoy, que es un día tan significativo y en donde todos los diarios han tenido el eje puesto de una u otra manera, por lo menos con bajadas de línea en el tema de las marchas de hoy, el único diario que dedicó exactamente una línea y media de una columna al tema de por qué eran el motivo del 16 las marchas fue La Nación. Digo, esto es así como fuertemente marcado y concentrado. ¿Cómo te van a hacer una crítica de semejante programa? Luciano, vos estuviste trabajando en este unitario, ¿no? Hiciste un capítulo. Y muy orgulloso de estar ahí. Estoy en el último capítulo, la historia del anarquista que mató a Ramón Falcón, y la verdad estoy orgulloso porque no se hacen muchas ficciones así, hay poco laburo para los actores. Y lo que, opinando sobre este informe, realmente me da pena que no se pueda difundir lo que realmente es cultural, lo que yo creo que a la gente le interesa, las ficciones que son ficciones y no estas realidades ficcionadas que
que yo no me las creo. Estas peleas armadas entre jurados, participantes, mostrar culos y llorar un rato, es como muy raro. A mí me parece que hay muchos programas de espectáculos que está bien, tienen rating con eso y a mí me da un poco de pena, pero no son de espectáculos, no se publicita lo que hacemos, nuestras obras, nuestras películas nacionales, nuestros programas. Una pena. ¿Barragán? A mí me parece que, a mí no me sorprende que, digamos, que Rial o Lucho Avilés no pasen tramos de lo que el tiempo nos dejó, me parece que no tiene nada que ver, pero sí, digo, si pasan La Furia de Tinelli, podrían haber pasado La Furia de Liayev contra Mariotto, porque estaba bueno también La Furia de Pepe Liayev. Pero se ve que no la vieron, no sé, tienen que mirar un poco más 678. Es verdad. Muy bien, cambiamos de tema porque recién Nora estaba haciendo mención a las marchas que hubo durante el día de hoy. Una de ellas, muy importante, tuvo que ver con la conmemoración a 34 años de la Noche de los Lápices. Ustedes recuerdan la lucha por la que fueron asesinados un grupo de estudiantes en La Plata. Vemos el informe. Imposible eliminar el almanaque a 34 años de la Noche de los Lápices. ¿Dónde estamos? En el campo de Arana. Trajeron a los chicos de la Noche de los Lápices. ¿Y qué? Los milicos la llaman así. La noche que se llevaron a los chicos de Bellas Artes y de otros colegios. ¿Quiénes estaban de este lado de los chicos de La Plata? Acá estaba Claudia. Acá estaba Claudia. Una de las primeras medidas que toma la dictadura es suspender el boleto estudiantil, en su clara política antipopular, y los estudiantes secundarios de todo el país se movilizan, y es ahí donde los servicios de inteligencia comienzan a fichar a los estudiantes comprometidos. General Camps, que era el jefe de la policía bonaerense, una de las personas más execrables de la dictadura militar. Basura, mal. Si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Bueno, entonces Camps se enrolaba dentro de este sector, ¿no? Y la idea era dar un escarmiento a los estudiantes secundarios para demostrar que no había límites en Estamos la hablando de represión. chicos de 14, 15, 16 años. Efectivamente. Muchos pudieron dejar hijos y ellos no. Porque tenían 15, 16 años. Éramos una vez un grupo de 9 o de 10 que coincidía cada noche. Una suerte de sueños que hacían cuadrilla, unos buenos muchachos riendo juntos. Érase que será una vez. Este es el salón de actos. ¿Y acá se hacían las asambleas, Emilce? Acá se hacían todas las asambleas, estallaba de gente por todos lados. Compañeros, mañana, con represión o sin represión, los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas. A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Compromiso, era la principal palabra que me marcó a fuego en aquellos años. ¿Por qué todos los dictadores del mundo han censurado la educación? ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. ¿Por qué? Porque saben que un individuo ignorante es mucho más manejable, se lo puede manipular mejor. Ellos sabían por qué venían, se llevaron a los mejores. Los que a veces contamos las historias, no fuimos tan buenos como ellos. No digo, se llevaron a los mejores, ¿no? ¿Qué última me hace? ¿Sigue pensando que es un hombre honesto, Videla? Yo creo que sí. ¿Cuál era Separábamos. el crimen que te imputaba? A una nena de 17 años. Justamente era la militancia. Pegar carteles como uno pegaba abajo la dictadura era un desafío que costó la vida
a tantos compañeros. ¿Cuál fue, Pablo, para vos el momento más duro? Cuando los dejé. Y el día que me encuentre con ellos, sé que van a entender que hice todo. Nada, los extraño. Los extraño. Era imposible pasar un solo día sin morir, sin gritar, sin reír, sin comprender, sin amar. Qué desastre de gente que no podía estar en paz. Era ser que ser una vez. Bueno, por cierto, muy conmovedor es esta historia, pero bueno, vamos a ver si podemos pensar un poco, Sandra. Sí, bueno, esto lo que veíamos era de una investigación de Telenoche Investiga del 2004, ¿no? Cuando todavía estos temas se tocaban, cuando todavía eran de interés del canal. Yo recuerdo cuando entró Tinelli, para engancharlo con lo anterior un poco, ¿no? A Canal 13, que se habló mucho, ¿no?, de que iba a bajar el estándar cultural. Hasta ese momento era un canal que tenía ficciones interesantes, algunas más que otras, pero no era un canal de entretenimiento. Y la verdad, no sé quién era, Alperino Ulanowski, el que decía que miraba a Tinelli para jugarse. Ulanowski, bueno, a mí muchas veces me pasa eso también. Antes que poner TN, yo prefiero ver un rato de Tinelli. ¿Sí? Me parece mucho más tóxico TN que ver un rato de culos y peleas falsas, porque total uno sabe que se pueden pelear, pero después van a comer juntos. Entonces, ahora, yendo al tema de esto que acabamos de ver, que a todos nos acongoja, es duro, son historias duras. Yo pensaba en toda la producción cultural que hay sobre el Holocausto, en todas las décadas que pasaron, y cómo aquella tragedia sigue siendo narrada, ¿no?, en ese núcleo narrativo que tiene el Holocausto, y que se va digiriendo generación tras generación, porque toda junta es imposible, ¿no? Uno no puede sumergirse en el horror, porque es insoportable. Pero sí es necesario que a través de las generaciones estas historias se vayan contando, porque tiene que ver con la salud de una sociedad, y porque también hace que pasen cosas como la de hoy, que miles y miles de pibes estuvieron marchando, recordando a estos otros pibes que pedían algo como lo que ellos pueden estar pidiendo ahora. No es demasiado diferente pedir que te pongan un techo como corresponde a pedir por un boleto estudiantil, y a esos otros pibes en aquella época los mataron, los torturaron y los mataron. Entonces creo que es algo así como algo parecido a la justicia poética, el hecho de que con todos los medios en contra y queriendo silenciar todos estos temas, hoy los chicos hayan estado en la calle recordando a los otros chicos de la Noche de los Lápices. ¿Hugo? Sí, bueno, lo que decíamos antes también, ¿no? El movimiento de la sociedad nos lleva cada vez más a darnos cuenta de nuestra historia, y esto es parte de una historia trágica de la Argentina. Chicos secundarios protestando por un boleto estudiantil, y hoy chicos protestando legítimamente por mejores condiciones edilicias, salvando las distancias. Lo que sí es patético que un gobierno democrático como el de la ciudad criminalice esa protesta. Y a veces algunos medios tratan de banalizarla, ¿no?, como decíamos antes también, con miradas pequeñas en torno a cierta nacionalización del conflicto para tapar que el problema real de la educación en la ciudad de Buenos Aires es muy profundo. Y respecto de la universidad, te quiero hacer una consulta. Sí. ¿Qué es lo que analizás vos como rector de la universidad? Decano. Como decano de la facultad, sí, respecto de la toma, claro. Está tomada, sí. En un comienzo la toma de la facultad se inició en solidaridad a la lucha de los estudiantes.
secundarios. Pero luego la Asamblea, por esas lógicas que tienen ciertos partidos de izquierda, se llevó a que teníamos un problema de infraestructura en la facultad. Cuestión que, bueno, cualquiera que conoce la universidad pública sabe de las falencias que existen. Pero, de alguna manera, en este modelo de nacionalizar el conflicto secundario se han creado situaciones que son bastante injustas porque realmente desde el Ministerio Nacional, bueno, sabemos de educación, sabemos que hay más que una duplicación de la participación del presupuesto público educativo en el PBI. Además que, bueno, nosotros en la UBA, cada uno con sus diferencias, tratamos de hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones edilicias de nuestras facultades, con todo lo que eso cuesta hoy en día, ¿no? Así que me parece que son dos situaciones muy distintas que se han querido emparejar por oportunismo político. Hay posibilidades, discúlpame, sí, claro. ¿Hay posibilidades de diálogo entre vos con los estudiantes? ¿Tuviste posibilidad de ver si hay un acercamiento, un convencimiento, una persuasión? Sí, bueno, venimos haciendo reuniones y el consejo directivo no puede funcionar y yo no puedo entrar a la facultad en una situación así, cuando en realidad me considero una persona que viene de una historia de lucha también. Y me parece un poco esto, de desviar un poco el eje de la cuestión a través de la toma de facultades que siempre, digamos, la toma, si me detengo un poquito en esto, la toma de una facultad, de las facultades, se inició en la época de Onganía, en una dictadura. Hablando de dictaduras, hoy también se conmemora el 16 de septiembre del 55, que fue una dictadura contra un gobierno popular elegido, ¿no? Y digo esto porque las tomas en la época de Onganía significaban no a la intervención de la dictadura en las universidades que son autónomas. Por eso que cuando hoy tomamos la universidad, tenemos que tener un poco de cuidado. Hay tomas que pueden ser solidarias, tomas simbólicas, para que todos nos expresemos en favor de una lucha, en favor o en contra tal vez, como la Ley de Educación Superior en la época de Menem, pero tomar hoy facultades que están, digamos, intentando defender la universidad pública, o todos nosotros que estamos, y no me incluyo solamente yo, los estudiantes, los graduados, los docentes, los no docentes, defendiendo la universidad pública, que tanto cuesta sostener, y tantas presiones hacia la privatización que hay, ¿no?, de la educación, es a veces o ingenuo o malintencionado. Ahora, ¿tiene volumen, Hugo, la toma? Sí, la toma es la mayoría de los estudiantes, es muy importante, consenso. Participan mucho los estudiantes y, bueno, por esta cuestión de que no funciona el consejo directivo, hay problemas comunicacionales que hablábamos hace un ratito. Pero, ¿no? perdón, es evidente, te desafío para que vos puedas explicar esto, porque a todos nos apasiona el tema de la participación de las facultades. Evidentemente, los líderes estudiantiles de esos partidos de izquierda que acabas de mencionar tienen más predicamentos sobre los estudiantes que vos. Sí, por supuesto. Siempre en los estudiantes una autoridad es más vista, digamos, y esto es algo que hay que asumir. De todas maneras, estamos hablando de estudiantes de cierta edad que ya pueden razonar, reflexionar, profundizar y, bueno, darse cuenta de que una cosa es una cosa y otra es otra. Mezclar todo esta metáfora de que a la noche todos los gatos son pardos, cuesta políticamente, creo yo, y académicamente, mucho. Está claro. A ver, Nora, ¿te quedó algo respecto de lo que vimos del informe? No, sí. Yo quería apuntar 2 o 3 cosas respecto de lo de la noche de los lápices. En principio, que el nombre de la noche de los lápices fue puesto por las fuerzas de seguridad. No es un nombre al azar, es un nombre elegido. Tampoco fue al azar la fecha, el 16 de septiembre fue elegida en concordancia con el ataque al gobierno peronista de aquel momento. Sí, perdón, del 16 de septiembre, claro. De 1955. Exactamente, o sea, fue un homenaje al golpe del 16 de septiembre de 1955. Tampoco fue casual que todos los chicos que se llevaron fueran de la UES. Fue un mensaje también muy directo, aunque venían de distintas extracciones y algunos habían partido hacia el guevarismo y demás, pero en general... Y tampoco fue, digo, y cuando yo hablo de tanta cosa que no fue casual, es porque, bueno, nosotros hicimos una investigación con Mónica Costa que se tradujo en un documental acerca de las instrucciones que se daban a los docentes durante la dictadura.
En este tiempo, nosotros esto lo hicimos por primera vez en el 95 y lo reeditamos ahora en el 2009, y el momento de reeditarlo fue después de ver a gente en un acto político haciendo alicate como única consigna posible, vacía totalmente de pensamiento, que nos agarró como una especie de ataque y dijimos hay que reeditarlo. Estas instrucciones, te digo, que constan en este documento que fue repartido a los docentes de todas las escuelas primarias, secundarias y de jardín de infantes, te llevaba a que busques, te daba la instrucción de cómo, ¿dónde lo pongo acá? Da la vuelta si lo toma esa cámara. De cómo encontrar subversivos en los jardines de infantes. Cómo se detecta, y esto que a uno le parece de un grado supino de ridiculez, ¿sabes que no lo era? Porque si vos a un niñito le preguntabas, en tu casa, ¿qué cuento te cuenta tu mamá? Y el nene decía, por ejemplo, un elefante ocupa mucho espacio, o cualquier otro libro prohibido, el docente que colaboraba, y lo sabía lamentablemente, pasaba esta información y las familias podían llegar a ser chupadas por algunos momentos hasta que su legajo quedara limpio. Esta utilización fue llevada a la desaparición no de 10 ni de 6, de 232 estudiantes secundarios entre los 14 y los 18 años. Muy bien, de ahí venimos, señores, por las dudas que, claro, que a algunos les moleste, en realidad venimos de esa estricta historia. Muy bien, cambiamos de tema, pasamos a El Toque Mactas, porque ustedes saben, Mactas tiene una columna en radio, en este caso habla sobre el problema en los colegios secundarios, algo de lo que venía hablando recién el decano de la Facultad de Filosofía. También habla el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, en Duro de Domar, sobre este conflicto que está habiendo con los colegios. Vemos el informe. Otro patético toque Mactas. Bullrich en Duro de Domar y la distinta vara de siempre. De jóvenes hablará este informe, y qué mejor comienzo que aquella maravillosa arenga. ¡Arriba! ¡Arriba los jóvenes! ¡Arriba el PRO! ¡Arriba la Argentina! ¡Vamos el PRO! ¡Vamos los jóvenes! ¡Vamos la Argentina! ¡Vamos los jóvenes! 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 ¡Que se escuche todo el país! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos los jóvenes! ¡Vamos la Argentina! ¡Vamos el PRO! El otrora prometedor Mario Mactas se ha convertido en el enemigo número 1 de las manifestaciones populares. Si su diatriba antibicentenario parecía insuperable, no lo era. No se puede llegar a tiempo a ningún lado. Es realmente una ciudad completamente endemoniada. Precioso. Ni un solo incidente. Maravilla. Realmente una ciudad completamente endemoniada. La falta de clases, lo que se sabe y lo que se comprueba aquí en todo el mundo es que a los jóvenes la política les importa cada vez menos. Esa es la verdadera realidad. Están desencantados, escépticos y pasan de la política. No creen en ella, eso es una realidad. Pero lo que, claro, por supuesto, hay estos suerte de tartufos y voceros, quizás de una venalidad más o menos oculta, llaman a los estudiantes los chicos. Llaman a los estudiantes los chicos. Los colegios, es muy probable que muchos vayan a tomarlos en el coche de papá. Lindísima noche vivió el pluralismo con la presencia de Esteban Bullrich en el cada día más programa Duro de Domar. 14 escuelas nuevas, de las cuales... Nuevas, construidas por el PRO. A ver, 14 escuelas en el sur, va a haber a fines del 2011. Ah, todavía no hay ninguna. Sí, hay 2. Pero ¿2 escuelas nuevas? ¿Cuáles son? Están en el sur de la ciudad, yo no sé. ¿Cuántas escuelas inauguró Macri, que prometió 30... en estos 3 años casi de gestión? 6 escuelas, Daniel. Hay 2. 6 escuelas. Vamos a construir 20 escuelas más. O sea, vamos a terminar la gestión con 26 escuelas. Pero ¿cómo van a construir? Si empiezan a construir ahora no las van a terminar. 14 escuelas nuevas. Se inauguraron 14 escuelas. De esas 6 empezaron y terminaron durante nuestra gestión y 8 eran de la gestión anterior. ¿Y cuáles son las otras 5? Tomamos Jardín de Infantes. ¿Cuáles son las otras 5? Bueno, acá por ejemplo hay una que está dentro del Hospital Garraham, que está más o menos
en las mismas condiciones que la que hablaba de Casa Amarilla, porque no creo que hayan construido dentro del Hospital Garrahan una escuela. Hay otra que está dentro del penal de Devoto, o sea, de la unidad penitenciaria de Devoto. Digo, se cuentan como inauguradas ¿Te parece obras... poco poner una escuela que le pusimos sala de computación, le pusimos biblioteca? Está buenísimo que haya educación en las cárceles, pero no es inaugurar una escuela. ¿Cómo que no es inaugurar una escuela? Abrir una escuela ahí. No es una obra nueva. ¿Vos tenés pibes? 3. ¿Van a escuela pública? No, van a escuela religiosa. No es chicana, no es chicana. No, van a escuela decir, religiosa. Cuando vos ves las imágenes del Mariano Acosta, ¿vos mandarías a un pibe tuyo a un colegio en ese estado? No. No. Y vos siendo responsable político... Pero por eso lo estoy arreglando. Yo estoy viendo acá un PowerPoint hecho por el gobierno de la ciudad, que fue el que mostró Macri el otro día en el programa de Víctor Hugo, donde dice que el nivel de ejecución del presupuesto es del 57%. Ahora, hay una parte, a ver, donde está conceptualizado, dice etapa preventiva, llamado a licitación, 15 millones, etapa definitiva con adjudicación, 28 millones, etapa de vengado, certificado aprobado, 25 millones. Pero, ministro, la ley 70, que es la de Administración Financiera de la Ciudad, en el artículo 58, dice, se considera gastado un crédito y ejecutado el presupuesto por dicho concepto al devengarse el mismo, es decir, es ejecutado cuando fue gastado. Con lo cual, donde acá me pone etapa preventiva de llamado a licitación, no se puede contabilizar como ejecutado. Lo que estamos marcando es que, lanzada la licitación, esos fondos ya van a estar asignados a esa obra. Por eso Pero es están que... asignados, pero no se hizo la obra. Pero se van a ejecutar. A ver, la ejecución del Se presupuesto... van a ejecutar, no se ejecutaron, me lo dijo usted. En este momento en la escuela son 5 meses de atraso en los subsidios. Es histórico esto, desde que asumió el PRO el gobierno. Digo, respeto todo lo que dice, no quiero faltarle el respeto, pero la verdad me cuesta mucho creer toda esta panacea y todo esto maravilloso que está ocurriendo con la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Y continuando con el ministro macrista, planteaba anoche Daniel Toñetti un interesante caso de distinta vara potencial. Los docentes descubrieron al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, cruzando hacia la Plaza de Mayo, y fíjense lo que se generó, una gran protesta de los docentes en su jornada de paro. Pareciera una provocación en realidad. ¿Por qué lo hace Bullrich? ¿Por qué viene sabiendo dónde están los docentes? Está almorzando ahí atrás. Parece una provocación, ¿no, Bullrich? De alguna manera. El paseo de Bullrich por la Avenida de Mayo. El paseo de Bullrich por la Avenida de Mayo. ¿Es una provocación? No. Totalmente, pero No. Vamos a hacer razonamiento al revés. Lo que están reclamando son por la normalización del INDEC, y el que pasa ahí es Guillermo Moreno. ¿Cuál es la interpretación que harían los medios? Está provocando. ¿Cuál es la interpretación que harían los medios? Se nos ocurre agregar en el cierre que hipotéticos manifestantes, por ejemplo, chacareros, no serían tan pacíficos y tolerantes como los docentes ayer con Bullrich. Bueno, tremendo problema, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo que pertenezco a la generación de solo la escuela pública, era muy privativo, de una clase social muy, digamos, cerrada, el mandar a los alumnos en aquel momento, de hace 60 años atrás, a una escuela privada. Pensaba que si los padres de clase media hubieran insistido en enviar a sus hijos a la escuela pública, la presión cultural, la presión social, toda esa inteligencia masiva puesta sobre los cambios, hubiera producido otra escuela pública. Pero si los propios funcionarios, y no hablo solo de Bullrich, sino que hablo de funcionarios incluso que acompañan a veces al modelo y que mandan a sus hijos a la escuela privada, y periodistas, cualquiera de nosotros podría hacerlo, yo no tengo hijos chicos ahora, pienso que están privando a la sociedad y al Estado de un lugar de lucha, donde se podían haber cambiado las instituciones desde adentro. Desde afuera es mucho más indiferente, porque esa lucha es ajena. Por lo general pertenece, y esto a lo mejor lo puede confirmar mejor quien está más cerca de la educación que yo, pertenece generalmente a hijos de familias más pobres, algunos que tienen una convicción pública que son seguramente los minoritarios. Y entonces los demás permanecen ajenos. Permanecen ajenos más allá de la teoría que expresemos. Yo puedo decir que apoyo a la escuela pública desde una teoría
Pero adentro había que haber estado, esto es lo que me parece. Está claro. A ver, Luciano, ¿cómo lo ves? No, yo creo que tiene que ver con lo que sucede de los gobiernos de las ciudades administrados como empresa. Quiero decir, cuando se toman los ciudadanos, no como ciudadanos, sino como consumidores, y cuando esos consumidores no dan con el tipo de lo que es el estándar de lo que está haciendo ese gobierno, quedas excluido, quedas afuera. La educación que es gratuita no alcanza para lo que uno necesita, la salud tampoco. Entonces tenés que consumir la educación paga, todo lo pago, las prepagas y todo eso. Que por eso se subsidia más ese tipo de educación y no a la que tiene que acceder toda la gente, ¿no? Es un tema para Macri el tema educativo, digamos, porque el año pasado tuvo una crisis importante alrededor de eso. El tema educativo. Sí, yo creo que sobre el cual no pudo desarrollar efectivamente una política y viene con trastabillos, digamos, sucesivos. Sí. Tuvo la designación de Abel Pose el año pasado como ministro de Educación, en el desplazamiento de Niemirovsky, que había tenido el problema con Ciro James dentro del ministerio, Narodowski, dentro del Ministerio de Educación. Es decir, viene como un problema, además de un achicamiento del presupuesto que había asignado en el año 2009 y 2010 a la educación pública. De manera que son consecuencias de la política. ¿No? Digamos, el achicamiento del presupuesto fue la piedra, digamos, fundacional de los problemas de Macri con la educación. Es evidente, y son las condiciones materiales de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Claro, a mí me llama la atención que un funcionario que viene cometiendo ese derrotero, digamos, esgrima como argumento que esto es un problema del kirchnerismo, digamos, de la militancia kirchnerista, de la militancia de la izquierda, etc. De Chávez. De Chávez también. De Chávez, sí. En realidad me parece un argumento poco lúcido, ¿no? Frente a un escenario que ellos mismos han generado como tal. O sea, quiero decir, cuando algo se quiere modificar, lo mejor es, primero, diagnosticar qué es lo que hay que modificar. Bueno, eso es algo que también ha perdido la derecha. La derecha ha perdido cuadros lúcidos, no hay con quién discutir tampoco. Claro. Esto es un problema serio en un país democrático, que no existan cuadros lúcidos como otrora existieran, casi para añorarlos. Pero mira, no es una casualidad tampoco lo de Macri. O sea, cuando nosotros hacemos esta investigación para el documental y que arrancamos con esto que este documento duró solo un año porque Arguindegui se dio cuenta que estaba tan bien hecho, era tan exhaustivo en haber dado vuelta a argumentos de grandes pedagogos como puede ser Piaget, por ejemplo, haber dado vuelta a las cosas para... en ese momento ellos tenían un pensamiento estratégico muy impresionante. Ellos estaban haciendo esto pensando, vos me decís, 20 años después, yo te digo que sí, porque la ley federal del menemismo es una consecuencia de ese pensamiento, y los Bullrich y los Macri son consecuencia de esa educación. Acá hubo dos veredas. La élite, que serían estos cuadros que han salido, no les salió muy lúcidos, pero es lo que les salió, la élite formada, y los que quedaban afuera, que eran los pibes a los que les enseñaban a escribir, y escuchá esto, con 13 letras. Se escribieron manuales con 13 letras, y un pibe decía, yo a la mañana tomé leche, y le decían, esa no porque está prohibida, estaba prohibida la CH, usted tomó té. Esto figura en los cuadernos de direcciones, de inspecciones. Eso era dar vuelta para excluir a una persona y que aprendiera a leer a los 10 años. Toda esta consecuencia es esto que estamos viendo ahora. Macri habla de la educación pública como la educación del otro que él no es. Está claro. Y no, estaba pensando también la explicación de Hugo, que también está en contra de la situación que está ocurriendo en la universidad. Es una explicación que contempla, en todo caso, la mirada que están teniendo los alumnos sobre el espacio. Es muy distinta, y en ese sentido me pareció muy interesante tu intervención, Hugo. Es muy distinta tu mirada respecto del conflicto que la mirada que tiene el gobierno porteño respecto del mismo conflicto prácticamente, ¿no? Eso es muy interesante. Ahora, señores, después de esto nos vamos al corte y ya volvemos. Dale.